¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto Buenas tardes. continuar con las conferencias nacionales. En este momento está con nosotros la magistrada Hortensia Castellanos Chávez, que es también orgullosamente vicepresidenta del capítulo Oaxaca de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Doctora magistrada, qué gusto que esté con nosotros para impartir una conferencia tan importante en este serial que la Academia Mexicana de Derecho, de la cual usted forma parte, y que todos los miembros han hecho un esfuerzo titánico en este momento tan terrible con el COVID-19, están gestando, y me da mucho gusto poder darle la bienvenida. A ver, Gena. Darle la bienvenida. ¿Cómo está, magistrada? Doctor, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar en estas videoconferencias en donde usted, como presidente de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, ha organizado con motivo del aniversario de esta academia, y como usted bien lo decía, yo formo parte del capítulo Oaxaca como vicepresidenta. De verdad, me siento muy honrada. Bueno, pues la verdad que, como usted misma también, todos han hecho un esfuerzo titánico, estamos muy orgullosos, cada miembro, se lo van viendo ustedes. Son 31 conferencistas internacionales y 31 nacionales, y nos damos un lujo con los integrantes de la academia. Hoy la magistrada la escucharán. La magistrada Hortensia Castellanos Chávez es doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es magistrada presidenta de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Oaxaca. Es catedrática de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, vicepresidenta del capítulo y una persona extraordinaria, conferenciante en un sinnúmero de foros. Y la verdad que nos da muchísimo gusto que vean y que tengamos la oportunidad de escuchar el talento que tenemos dentro de la academia. Es un orgullo para mí en lo personal presidir con tanta gente tan brillante. ¿Cómo puede haber 31 personas, que es nada más un segmento de gente que pueda conferenciar al nivel de los mejores del mundo? Eso da México, eso da la academia. Gracias a usted, magistrada, gracias a cada uno de los integrantes. Y bueno, pues ahora vamos a desarrollar, como decía ustedes, un tema sumamente importante: la protección de los derechos humanos a través de lo que es los juicios para la protección de los derechos humanos, un tema tan importante, sobre todo en el desarrollo de la jurisdicción constitucional local. Magistrada, para entrar, porque la gente, la verdad, se va a paladear la conferencia, ¿cómo surge precisamente la figura de este juicio, el juicio para la protección de los derechos humanos de Oaxaca? Bien, como todos sabemos, en el año 2000 fue el parteaguas para la instauración de la justicia local en las entidades de la República Mexicana. La reforma constitucional veracruzana trajo como consecuencia una de las innovaciones más relevantes de la instauración, pues un conjunto de instrumentos destinados a las garantías de las constituciones locales. La adopción del modelo veracruzano y la confirmación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que el citado sistema era perfectamente constitucional en el país, porque no invade la esfera de atribuciones de los tribunales de la Federación, motivaron entonces que diversos estados empezaron a realizar acciones para efecto de legislar en materia constitucional local. Como usted sabrá, Oaxaca no se queda atrás, y con fecha 15 de abril del año 2011, el Congreso del Estado realiza una reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, misma entonces que transforma la concepción de los derechos humanos establecidos por los tratados internacionales de los que México es parte y los establecidos por las legislaciones local y federal. Con motivo de lo anterior y con el ánimo de fortalecer la protección de los derechos humanos, la reforma constitucional ordenó la creación de una sala constitucional,
la cual tiene, entre otras facultades, la de sustanciar el juicio para la protección de los derechos humanos por incumplimiento de las recomendaciones formuladas a la autoridad de la Defensoría de los Derechos Humanos. Con fecha 3 de octubre del año 2013, se instala ya la Sala Constitucional y con la instalación formal de esta, Oaxaca se coloca desde luego a la vanguardia nacional en materia de derechos humanos. Pues no solamente incorpora controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad para salvaguardar el orden competencial y orgánico del Estado, sino que además establece un mecanismo para hacer vinculatorias las recomendaciones del órgano defensor de los derechos humanos a través de los juicios de protección para los derechos humanos. Es así como surge entonces en Oaxaca el juicio para la protección de los derechos humanos y que lo tenemos en la ley reglamentaria, al artículo 123, apartado A, 106, perdón, 106, apartado A de nuestra Constitución local. Perfecto. Pues es que es muy importante y muy agradable escucharla, este ejercicio que se ha hecho en entidades federativas y que, bueno, Oaxaca ha sido un parteaguas en la jurisdicción constitucional local y sobre todo en estas salas constitucionales que, por ejemplo, en América Latina nada más existe, por ejemplo, en Paraguay, que en Costa Rica, que es una extraordinaria sala constitucional, y la de Venezuela. Y México ha hecho este ejercicio y que no se ha volteado a ver, hemos propuesto, de hecho vamos a hacer después una mesa de análisis que integrará también la magistrada con algunos gente de salas, magistrados de salas que son ministros de salas constitucionales de América Latina, para que vean las bondades de una sala. Entonces, magistrada, ¿cómo se estructura la sala constitucional en Oaxaca? La estructura de la sala constitucional en Oaxaca se estructura de la siguiente manera. Son 3 magistrados. Cada magistrado pues tiene su secretario de estudio y cuenta. Tenemos, se estructura también con su secretario de acuerdos, 2 actuarios, sus respectivos, claro, oficiales administrativos, pues también un auxiliar, hay que darle también el mérito que merece a aquella persona, aquí se le llama auxiliar a aquella persona que hace el aseo y demás, y una pequeña biblioteca. De esa manera se estructura la sala constitucional, digamos, pequeña, ¿no? Porque se inicia. Y bueno, ¿cuál es la finalidad entonces de esa sala en cuanto al juicio para la protección de los derechos humanos? Pues tiene por objeto salvaguardar, regular el proceso y en su caso reparar la violación a los derechos humanos consagrados en la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales de los que México forma parte. Este juicio para la protección de los derechos humanos, ¿cuándo va a proceder? Bueno, procede por incumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, una vez que ésta haya agotado los medios a su alcance para dar su cumplimiento. Y creo, sin equivocarme, que ningún estado de la República Mexicana lo tiene. Entonces, es Oaxaca el que hasta este momento, hasta donde yo sé, tiene esa clase de juicios. Y realmente han dado resultado. Sí, creo que no podríamos hablar un poquito de eso, pero en alguna otra ocasión podemos hablar de esta situación. Claro que sí. Este es muy interesante porque el problema de que este tipo de defensa, que mucho sea una defensa social, no se entiende porque no hay una cultura de la legalidad y a veces ni tampoco la gente que integra las autoridades para cumplirlas, y a través de la sala se logra una situación excepcional. No, yo creo que es única, es cuestión de verificarlo en América Latina, pero yo creo que es única y qué bueno que voltemos a ver lo que se está haciendo en Oaxaca. Magistrada, ¿cuál es el objeto del juicio para la protección de los derechos humanos? ¿Qué objeto tiene este juicio? Justamente le comentaba de que
el objeto de este juicio es para proteger, es salvaguardar, regular el proceso y en su caso reparar la violación de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales de los que México forma parte. Ese es el objetivo de este juicio. Ok, ese es. Entonces, específicamente los casos en los que procede de procedencia de este juicio es precisamente para lograr la efectividad en el caso de las recomendaciones por parte de lo que nosotros conocemos como comisiones. ¿Es el único objeto que tiene? Sí. Tenemos, bueno, que sabemos de que los derechos humanos, ante ellos, pues, vienen las recomendaciones. Esto lo hacen de diversas maneras para tratar de que se hagan cumplir. Sabemos que muchas recomendaciones están en el aire, no se han podido ejecutar, no se han podido llevar a cabo, pero la Sala Constitucional es la encargada de cumplir estas recomendaciones siempre y cuando la presenten ante la sala. Mientras no se presentan esas recomendaciones incumplidas ante la sala no puede hacer nada, ¿no? Pero sí tenemos conocimiento de que hay muchas recomendaciones que no se han podido llevar a cabo. Perfecto, y la verdad es, yo creo que es muy importante porque después, como no se ha entendido cómo es la esencia de la Comisión Nacional y de las comisiones en las entidades federativas, se ha perdido mucho la credibilidad. Y yo creo que a través de estos mecanismos constitucionales locales tan importantes y con excelentes operadores, como sucede en Oaxaca, que de verdad es importante, pues se logra retomar esa confianza, ¿no? Porque no se ha trabajado en el tema, reitero, de esa cultura de la legalidad. Entonces, se quedaban en el aire siempre y pasa en todo el país. Y ahora con esto, pues se están logrando cosas increíbles. Magistrada, ¿por quién se hace la instauración de la causa? Ok. La instauración de la causa se hace por la Defensoría, justamente por la Defensoría de los Derechos Humanos, por la presunta víctima o por los familiares de estos. Aquí quiero mencionar algo muy importante justamente con las recomendaciones. Esta demanda tiene necesariamente que ser acompañada por el expediente original que se hizo, que se llevó a cabo en derechos humanos. También derechos humanos tiene que enviar la forma o los documentos con los que ellos hayan hecho valer a efecto de que se cumpliera esa recomendación y no se hizo. Es decir, ¿qué medidas agotaron? ¿Qué medidas realizaron? ¿Qué acciones realizaron a efecto de que esa recomendación se hubiera podido dar y no se dio? Y el otro punto es que deben también enviar la resolución que ellos hicieron, dando a conocer el motivo por el que no se dio cumplimiento esa recomendación. Entonces, no es nada más envíame la recomendación, si ellos hacen la recomendación y ven todos los medios posibles porque se cumpla. No se cumplen, entonces ellos emiten una resolución en el sentido y el motivo por el cual no se pudo llevar a cabo esa recomendación para que ahora sí la Sala Constitucional ya tenga integrado todo esto y pueda dar curso a la demanda en su caso. Perfecto. ¿Cuál es el procedimiento de este juicio, y este procedimiento constitucional, magistrada? Ok. Fíjense que este procedimiento se lleva en 2 etapas. Es algo así como mixto. Un escrito, una etapa escrita y otra oral. Nosotros ahorita en este momento estamos como muy de moda con nuestros juicios orales. Ya ve que en materia penal ya todo oralidad, incluso civil, mercantil, Familiar. ya viene todo. Sí. Entonces, este juicio, cuando se inicia en Oaxaca, se hace de 2 maneras, una escrita y otra oral.
sea, a mí me gustaría, y bueno, a lo mejor es cuestión de reforma ¿verdad? Para que ahora todo fuera oral, pero bueno, eso es cuestión de otra materia. En ese sentido, ¿cómo se inicia? Se inicia la etapa escrita con la demanda de la parte actora, ya sea por el defensor de los derechos humanos o por la presunta víctima o un familiar. Esa demanda tiene que ser escrita necesariamente. Tiene que acompañar, bueno, como ya dijimos, muy indispensable el original del expediente de derechos humanos, como ya lo comentamos. Si la sala ve que esa demanda no le falta nada, que está requisitada, lo que hace es notificar a la parte responsable, a la autoridad responsable, a la parte demandada. La notifica, le corre traslado, la emplaza para que dentro de 10 días la conteste. La conteste, ¿no? Es más o menos, estamos hablando como un curso de materia procesal civil, ¿no? Sí. Corre traslado, la emplaza. En el mismo auto emisorio se mandará notificar también al quejoso original, si se conoce. ¿Por qué el quejoso original? Porque no siempre el quejoso original es el que puede promover. Así también se le tiene que notificar a la presunta víctima o a sus familiares o a su representante. La parte demandada contesta también por escrito y en su contestación puede oponer excepciones. Una vez contestada la demanda o transcurrido el plazo concedido, el presidente de la sala va a resolver acerca de las pruebas, es decir, va a admitir o no de conformidad con la ley. Y con esto terminamos la primera etapa, escrita. Se entra a una segunda etapa, que es la etapa oral. En esa etapa oral, los integrantes de la sala constitucional se constituyen en una audiencia oral, justamente en una sala oral, acompañados con su secretaria o secretarios de acuerdo. Están las partes, se inicia identificando a las partes, en caso de que vayan a haber testigos, de igual manera se identifican, se individualizan, etcétera, y se les da a conocer a las partes que se va a llevar a cabo la audiencia de pruebas y alegatos. ¿Cómo de pruebas y alegatos? Pues en ese momento es donde el presidente de la sala desahoga las pruebas aportadas y que fueron admitidas además. Terminando el desahogo de pruebas, se les dice a las partes que tienen el uso de la palabra a efecto de que hagan sus alegatos. Estos alegatos tienen que ser preferentemente oral, así dice la ley, preferentemente oral, pero si no se pudiera, pues entonces por escrito ya presentan su escrito. Terminado, o en su caso, pues se les da la oportunidad también que aleguen oralmente. Terminado esto, se da un receso a efecto de que el secretario de acuerdos imprima, porque tenemos un secretario que está escribiendo independientemente de que estas audiencias se están grabando. Pero entonces lo escrito es de que el secretario de acuerdos transcribe lo que se dijo en esa audiencia, pero únicamente una síntesis, no tiene que escribir todo. Se da un receso entonces para que esto se imprima. Terminándose de imprimir, nuevamente se regresa a sala, se lee esa acta para efecto de que las partes, si tienen alguna cosa que no se dijo o en esa acta, pues se pueda corregir. Una vez hecho esto, se da por concluida la audiencia y se cita para sentencia. Esa sentencia ya no va a ser oral, esa sentencia se va a dictar por el magistrado en turno en forma escrita. Ese es el trámite
de nuestro juicio de protección para los derechos humanos. Perfecto, muchas gracias. Y ahí, magistrada, ¿cómo se falla? ¿Quiénes son los que participan en el fallo? ¿Quiénes son los que intervienen? ¿Los 3 magistrados o el tribunal? No, el juicio para la protección de los derechos humanos los instruye la Sala Constitucional y resuelve la Sala Constitucional. Excelente. Diferente, por ejemplo, con las controversias constitucionales, en donde la Sala Constitucional instruye y es el Pleno del Tribunal quien resuelve. En el caso del juicio para la protección de derechos humanos, aquí resuelve también la Sala. ¿Cómo Perfecto. resuelve? Bueno, por turnos ahí a quien le toque resolver, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy alguien presenta la ponencia y la votan ustedes 3, Así es. nada más. Sí, únicamente. El No, pleno no. El muchas pleno. felicidades porque esto es muy claro que si fuera votada por todo el tribunal, se convertiría nada más en una sala de proyecto. Entonces así está actuando con una verdadera sala constitucional, que es uno de los puntos medulares en el tema de la magistratura constitucional. O sea, verdaderamente era una de las críticas que en su momento hacía a las salas que existían en las entidades federativas, don Héctor Fixamudio, en el sentido de que la mayoría eran salas de proyecto, y esto es lo que valida precisamente la efectividad a través del derecho procesal constitucional. Qué bueno, eso debe de ser, esto debe ser votado por la sala, incluso debería ser cualquier tipo de proceso, pero muchas felicidades. ¿Existe algún mecanismo para que se cumplan estas sentencias cuando resultan condenatorias, magistrada? Sí, cuando las sentencias resultan condenatorias, la sala tiene la obligación de irlas supervisando. Las va supervisando que se cumplan. Después de dictada la sentencia, se le notifica a las partes, se le da un término a la parte condenada, que en este caso es la autoridad responsable, para que cumpla con esa sentencia. Se le apercibe para que lo haga dentro del término señalado, de lo contrario, será acreedor a una multa de entre 100 a 500 días salarios en la entidad. Y al mismo tiempo también se le notifica y se le requiere, se le hace el mismo apercibimiento al superior jerárquico. ¿Para qué? Para que éste ordene a la autoridad responsable que cumpla con la sentencia. De no hacerlo así, se hace acreedor también a la multa y además es responsable igual que la autoridad responsable. Si llegado el término, cumplido el término, la autoridad responsable o el superior jerárquico no cumplieron, pues se tiene que cumplir en el sentido de multarlos, pero además, aquí para que se cumpla, tanto el superior jerárquico como la autoridad responsable, aun cuando ya no están en el cargo, se continúa con con ellos mismos, es decir, con ellos también, es decir, personas físicas. Y se llega incluso hasta quitarlos del cargo y se van a materia penal. Se les puede integrar en este momento carpeta de investigación. Entonces, como ve, esas cuestiones en la materia constitucional se van a tener que cumplir porque se cumplen. Hasta este momento no hemos tenido nosotros, que a pesar del 2013 que iniciamos, no ha habido ningún caso de esta naturaleza, porque por fortuna la autoridad responsable cumple y, como le comentaba, hay ocasiones en que la sala tiene que intervenir y tiene que supervisar el seguimiento de la ejecución de sentencia. Ha habido, últimamente, antes de la pandemia, tuvimos un caso, digo, muy bonito porque era un caso que no se podía concluir, porque en este caso la parte actora como que estaba un poco renuente, no quería conciliar con la autoridad responsable. Hicimos una audiencia oral, pedimos a la autoridad responsable que nos dijera
cuáles eran las acciones que estaba haciendo para cumplir los puntos recomendatorios. No los dijo, estaba la presunta, bueno, ya aquí la víctima, la parte actora, y se suscitó así como una conciliación y se llegó a un acuerdo fabuloso en donde quedaron los puntos recomendatorios cumplidos. Entonces, es bonito este proceso que se sigue en este juicio para la protección de los derechos humanos. Desde que se instaura la sala y sobre todo este proceso, ¿qué tan frecuentes se han visto casos de este tipo de incumplimientos que tienen que llegar para hacer efectivas las recomendaciones, magistrada? ¿Es muy común? La mayoría. Sí. La mayoría porque en muchas ocasiones la autoridad responsable cumple, pero la parte actora como que no sé, no quiere, etcétera, y tenemos que intervenir en hacer una audiencia oral para tener a las partes juntas y hacer una especie de mediación. Excelente. Vamos a decir nosotros que después de toda esta ilustración que nos ha dado en el tema de este proceso, ¿es un amparo local? Podríamos decir amparo, pero con otras cuestiones más, porque hasta donde tengo entendido, los demás estados sí son propiamente como un amparo, por eso por allí algún autor dice, son los amparitos. Y si notamos nosotros, por ejemplo, en esta forma de ejecutar las sentencias, tiene mucha similitud con las del amparo. Sí, totalmente. Similitud. Pero sí tiene algo de protección, ¿no? Para esto. Sí, o sea, efectivamente este mecanismo. En ese sentido, magistrada, la sala constitucional, ¿cuántas salas integran el Tribunal Superior de Oaxaca? Bueno, las salas son penal, civil. Tenemos 6 salas penales, 2 civiles, 1 familiar y la constitucional. Bueno, pero por ejemplo, la primera sala penal no solamente juzga penal de adultos, sino también adolescentes. La cuarta sala penal está integrada también la sala constitucional. Es sala constitucional y también ve penal, cuarta sala penal. Y la otra que está así también mixta, la indígena, es la quinta sala y sala indígena. Otra innovación. Son innovaciones. Entonces, ¿los magistrados que integran la sala constitucional solamente integran la sala constitucional? No, también integramos la cuarta sala penal. O sea, igual, los tres. Sí, porque en algunos estados se ha visto que son magistrados de diversas salas y que a la hora de llevar a cabo los procedimientos se reúnen, pero cada quien en su sala. Entonces, nosotros no. Nosotros, la sala constitucional está conformada con los mismos magistrados de la cuarta sala penal, o al revés, la cuarta sala penal está conformada con los mismos magistrados que formamos parte de la sala constitucional. Y las otras salas, como le digo, la indígena o la de adolescentes, de igual manera, con los mismos magistrados. Perfecto. Dentro de los grandes desafíos del derecho procesal constitucional, básicamente se enmarcan 4, y 2 tienen que ver con este tema. El primero con el tema de la independencia de la magistratura constitucional. Se da la independencia, aunque esté esta sala dentro del Tribunal Superior de Oaxaca, ¿existe la independencia verdaderamente en el sentido de operación de la sala? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. O sea, totalmente. Totalmente. Existe la independencia. Y también enmarcar pues el tema de la especialización, que es de la magistratura, que es precisamente uno de los grandes desafíos del derecho procesal constitucional. ¿Cómo se hace esa elección del magistrado de la sala? Digo, yo tengo el privilegio de tener la amistad con usted, magistrada, y de verdad que como constitucionalista me agrada tanto
que se vean esos perfiles, que se cumpla con la especialización, que a veces en las cortes no pasa y que son más cuestiones políticas. ¿Cómo se eligen de esos perfiles de los magistrados que han de integrar la sala constitucional? Precisamente es perfil de aquella persona que tiene los estudios y la experiencia en materia constitucional. Su servidora hizo la maestría y el doctorado en materia constitucional. Y Exacto. mis demás compañeros también tienen esa especialidad en materia constitucional. Fíjese, estoy en esta conversación. Sí. Y el presidente del tribunal, vamos, elige, y el pleno es el quien vota, el quien decide. Sí, o sea, estos grandes desafíos en la magistratura constitucional de cada país generalmente se falla. Y ahora que estamos viendo el trabajo de Oaxaca, la integración, porque yo la conozco a la magistrada, que orgullosamente somos amigos, y bueno, conozco perfectamente su formación, su perfil y su capacidad, que la están viendo ustedes en un pequeño detalle, en un negocio, a través de este conversatorio, de esta conferencia. Pero qué bueno que se cuiden esos, porque es un desafío generalmente incumplido en América Latina. Si vemos muchas de las salas constitucionales, de los tribunales constitucionales o las Cortes Supremas, no hay ese perfil desde el modelo constitucional, no hay esa formación constitucional de cada uno de los integrantes de la sala. Hablaba yo de ese tema de la independencia, que es muy importante, porque pues, es uno de los principios básicos del mismo derecho procesal constitucional, y le comentaba esto porque en Costa Rica le denominan supersala a la sala. Es una sala que se creó en 1989 en la Constitución y en la Ley de Jurisdicción Constitucional, y dicen que se crean unas salas tan poderosas que se constituyen en supersalas. Yo de verdad, conociendo el perfil de usted, que la preside, se ha convertido esa sala, con toda la honestidad que usted tiene, y yo sé que es muy humilde, en ese sentido, pues tocando temas constitucionales, que es básico, temas de conserva, de derechos fundamentales, que evidentemente, junto con la primacía constitucional, pues son elementales. Se ha constituido la sala de Oaxaca, el Supremo Tribunal de Justicia de Oaxaca, en ese sentido, en una supersala. Por supuesto que no, doctor, no es una supersala. Somos unos magistrados, no sé, quiero decirle, comunes y corrientes, igual que los demás. No se lo creo. Igual que los demás, autónomos, real. No somos más arriba. Es cierto que la Constitución Federal está arriba, pero nosotros, y hablo por mis compañeros, no nos creemos la super. No, yo sé que no la conozco, a usted no la conozco, pero realmente en este gran ejercicio que no se ha hecho en todas las entidades federativas y que debería entenderse, sobre todo lo que han hecho ustedes, yo digo ahora, tristemente veía cómo pretendían desaparecer la sala constitucional en Veracruz, y bueno, hay algunas salas en otras entidades federativas. Yo entiendo esa humildad que tiene usted, que evidentemente estén todos como son magistrados, pero a final de cuentas quien tiene a su cargo el tema de la tutela de derechos fundamentales, como será en una constitución de aplicación directa, que es totalmente vinculante, yo en lo personal sí estoy verdaderamente maravillado con esa sala constitucional de Oaxaca, con la integración de la sala, porque no es una sala de proyectos, es una verdadera sala constitucional. Y bueno, preguntarle a usted, magistrada, con toda esa pericia que tiene, con todo esto, esa formación y sobre todo lo que ha demostrado en esa cognición jurídica, sobre todo en temas de experticia constitucional y ese blindaje moral que le caracteriza, ¿usted cree que la normatividad que existe en relación al tema de la constitución local, a este proceso constitucional y a la manera en que se estructura la sala dentro de la técnica constitucional es la adecuada, o usted misma con esa capacidad que tiene pensaría que pudiera hacerse alguna modificación en cuanto a la estructura y a la operatividad de la sala? Bueno, como comentaba dentro de la plática que teníamos hace rato, sobre todo que la sala constitucional
tiene un juicio para la protección de derechos humanos diferente de los demás estados y que hasta donde hemos visto tiene dos etapas, una escrita y otra oral, pero por supuesto que puede haber nuevas reformas dependiendo del camino que vamos, como en cualquier rama del derecho, que hay cuestiones nuevas, hay que avanzar y sí podemos avanzar. Por lo pronto, como le digo, en el caso pudiera ser, a mi punto muy humilde, de pensar que este juicio puede ser oral, todo oral, más rápido, con, no sé, más garantías para las personas. Entonces, sí puede haber más bondades que pudiéramos aportar para que no solamente se quede así como está. No sé qué pueda salir el día de mañana y tenemos que avanzar como en todas las ramas de derecho que se está avanzando, también en esta sí se puede avanzar. Por supuesto que sí. Perfecto. Usted nos ilustraba de una manera muy clara en relación a cuando se presenta la demanda y quiénes están legitimados y que hay que acompañarse de la demanda el expediente original. Eso sí hace la misma demanda la comisión. ¿Qué pasa si lo hace la víctima o un familiar de la víctima? ¿Cómo se genera ese proceso para llegarse el expediente y la resolución y así como el acta de incumplimiento por parte de la comisión? Se le requiere para que vaya y pida ellos el expediente, o la misma sala directamente lo pide a Derechos Humanos y Derechos Humanos sí lo envía. Se requiere de todos modos. De todos modos tiene que ir, y si no puede la parte actora, siendo la presunta víctima o algún familiar, no puede realizarlos, la sala lo puede pedir a Derechos Humanos directamente. O sea, no se pide de oficio. Primero tiene que prevenirse a la víctima o al familiar para que lo... que no pueda, entonces, si de oficio se manda a requerir. Se manda a requerir. La disposición, generalmente el tipo en cuanto al porcentaje, al volumen de demandas que se presentan, ¿quién de los legitimados es el que con mayor frecuencia presenta la demanda? ¿La comisión, la víctima o un familiar de la víctima? Generalmente es la víctima. Le sigue la defensoría y en muy pocos casos puede ser un familiar. ¿Y cómo se legitima un familiar para que él pueda presentarla? O sea, ¿en qué casos? Por ejemplo, bueno, hay un caso donde la presunta víctima está privada de su libertad. Ahí está el familiar. Ahí está el familiar, es quien promueve. Pues está privada de la libertad, no puede hacerlo. Perfecto. Entonces, o bien, o la defensoría o el familiar. En el caso que le comento, es el familiar. Es el familiar. Nosotros hemos encontrado, pues, dentro de esta situación, decía yo, que en estas salas constitucionales, muchas de las ocasiones se buscan, perdón que haga, yo sé que este es muy institucional, pero sé que ha trabajado muy bien el Tribunal Superior de Oaxaca, que es un ejemplo, pero se buscan muchas veces, se ha golpeado muchísimas veces a los integrantes de las salas, precisamente quizás por el mismo miedo que se tiene a generarse una supersala, que no implica que se crean maravillosamente importantes, pero que técnicamente y realmente sí lo son, por lo que están manejando, lo que tocan y sobre todo por la experticia que tienen en ese tema, y usted misma y los integrantes de la sala, que a la vez integran otra sala. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ha sido el trato a los integrantes de la sala por la gente por el presidente del Tribunal Superior? ¿Siempre se ha manejado un respeto irrestricto al aspecto de poder resolver, precisamente como ustedes siempre lo hacen, conforme a derecho? ¿O en alguna ocasión se ha tocado que se sienta ese ambiente de que esa sala pueda representar el peligro que se pueda elegir por el manejo y la integración y los perfiles de la magistratura en una sala muy poderosa? Fíjese, doctor, que por fortuna de todos los presidentes que
que han estado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, los anteriores y el actual, respetan la decisión de los magistrados, no solo de la Sala Constitucional, sino de todas las áreas. Es decir, por lo menos por lo que a mí me consta, a mí ningún presidente del tribunal me ha dado, como digamos, línea para resolver tal o cual caso. Nos los dejan a nosotros conforme a derecho. Y las salas, sea la Constitución o la penal en donde estoy, siempre resuelve conforme a derecho. Nadie, ahora sí, perdón, pero nadie nos da línea. Que diga que el presidente del tribunal nos llame y nos diga, este asunto tiene que salir así por esto y por lo otro. No, no nos llama, no nos pide, no nos dice. La sala saca sus asuntos conforme a derecho. Y nosotros no estamos también en el sentido de que, bueno, vámonos por este lado o por otro. No tenemos, al menos su servidora, no tiene ligas con ninguna de las partes y por lo tanto al resolver no me siento obligada a resolver de tal o cual manera, conforme a derecho. Y tienes recursos para hacerlos valer en el momento que quieras. Excelente. Magistrada, por ejemplo, ahorita que estamos viendo esta sala que es tan importante como opera y que ojalá se conserve para siempre y que a final de cuentas esto permee en todo el país, que estén viendo esta información. Me gusta mucho lo que hemos diseñado todos los miembros de la academia y que obviamente esté también en los temas constitucionales, no nada más a conferenciados, sino siempre platicamos y nos damos opiniones. ¿Qué regula o cuál es la regulación constitucional y si hay alguna ley reglamentaria de este proceso constitucional? Sí, tenemos la ley, es la ley reglamentaria al artículo 106, apartado B, de la Constitución Local del Estado de Oaxaca. Es ahí donde nosotros tenemos el instrumento para irnos basando en todas estas clases de juicio, porque con motivo de la reforma constitucional que acabamos de mencionar, en donde ya los estados de la República hicieron sus mecanismos para tener sus constitucionales, sus casos, se me traba, locales, para nosotros es la ley reglamentaria, el artículo 106, apartado B. Perfecto. No, yo la verdad estoy muy contento, muy emocionado, porque aparte de que somos muy amigos y en las sobremesas pues estamos igual, esto es una sobremesa, te emociona ver lo que tenemos en México, reitero, hablar de 31 ponentes nacionales y 31 internacionales. Entonces también paralelamente van a aparecer con algunos de estos temas algunos ponentes internacionales. Y me da mucho orgullo ver gente como la magistrada Hortensia, que está a la par de quien sea, eso me agrada mucho y de verdad, bueno, estoy emocionado, estoy muy contento. Decirle, magistrada, por ejemplo, los grandes desafíos del derecho procesal constitucional, pues están superados en el grueso, en el caso concreto de Oaxaca. Ya existe la independencia de la magistratura, existe la especialización de la magistratura constitucional, ya lo vieron la formación constitucional de cada uno de los magistrados que integran la sala constitucional. Existe sobre todo el encontrar un perfeccionamiento de los procesos que dejamos ahí en el tintero, lo que dice la magistrada que va a dar pauta al siguiente punto que le voy a plantear, que es que puede ser generalmente orales. Es una propuesta que ojalá platiquemos juntos y podamos así hacer un análisis que me diera la oportunidad, que como le hemos hecho siempre, hacer equipo. Y viene el cuarto punto, que es súper interesante, un código procesal constitucional que vendría a ser todo un cuerpo normativo que no compila, sino que es un cuerpo normativo que retoma todos los procesos constitucionales de las leyes que están dispersas, los actualiza, porque estos procesos constitucionales, que no habría mucho problema en el caso muy concreto de Oaxaca, porque ha actualizado mucho estos procesos y en un muy buen nivel de técnica constitucional y técnica legislativa, y entonces sí sería importante ver desde el punto de vista de la magistrada Hortensia, con toda esa pericia que tiene, si considera que todos estos procesos constitucionales en su reglamentación, que están dispersos, que es una de las formas que hemos tenido nosotros, sería importante generar esa, no compilación, sino fusionarlos, y en ese proceso, por ejemplo, ya del caso concreto de este proceso, hacer esa actualización y ese perfeccionamiento
a través de una oralidad integral. Y yo le pregunto, magistrada, a usted que está metidísima en el estudio, en el manejo doctrinario, en la docencia, en la impartición de justicia, ¿qué tan importante considera que se pudiera trabajar y que, bueno, gente como usted que está lleno de talento Oaxaca de verdad, es impresionante el talento que se tiene en todas las áreas y usted obviamente no es la excepción, sino, digo, en muchos será la cereza en el pastel. ¿Qué tan importante considera usted que se podría analizar la existencia de un código procesal constitucional? Porque incluso en el mundo el primer código procesal constitucional lo generó Sergio Díaz Ricci, que Sergio va a estar con nosotros en las conferencias, y se originó en Tucumán. Fue un código procesal modélico extraordinario, donde todas las leyes reglamentarias se toman en consideración, se actualizan los procesos. ¿Qué tan importante sería que evidentemente se pudiera generar ese código con principios generales, con principios procesales generales de los procesos constitucionales? ¿Usted considera con esa pericia que usted tiene en el área constitucional que sería importante? Por supuesto que sería importante. Sería importante porque es a nivel nacional. O sea, creo todos los estados, pues abarcaríamos lo mismo. Un proceso único. Sería muy importante y de verdad sería muy bonito realizarlo, estudiarlo. ¿Y qué tal? Una persona como usted. No, yo al contrario. Yo al contrario, quiero decirle, magistrada, que qué tan importante sería... Sí. ¿Qué tan importante sería que usted pudiera participar en ese código? Yo les voy avanzando. Estas, por cuestión de darles lo mejor que puede recibir, se están editando, pero vamos a manejar yo creo que en junio vamos a verlo. Algo muy interesante que es el tema de las salas constitucionales, los tribunales constitucionales, y de estos códigos, y va a participar por México mi querida amiga, la magistrada Hortensia, su servidor. Va a estar Alan Vargas por parte de Bolivia, que es de los que mejor conoce el tema del Código Procesal Constitucional. Sergio Díaz Ricci, el creador del primer Código Procesal Constitucional. Daniel González Álvarez, fue uno de los grandes gestores de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Gerardo Eto Cruz, que fue uno de los gestores también del Código Procesal Constitucional de Perú. El caso concreto de Hernán Olano García, que ha generado el Código Procesal, que es un proyecto que él tiene de mucho tiempo atrás, y Oscar Puccinelli, que tiene un proyecto para Argentina. Y yo quisiera que, en ese sentido, todo ese grupo, todo ese equipo vamos a trabajar, y desde ahorita digo, pues, que es importante, y comprometo a la magistrada Hortensia, no nada más para que trabaje en ese conservatorio, sino que para que trabaje en equipo con nosotros y buscar la manera de hacerle entender, pues a quien corresponde, que ustedes ya saben quién es, al legislador, cuál es la importancia incluso de pensar en México en una sala constitucional, pero una sala constitucional, no lo que se manejó en su momento, y generar un código procesal constitucional. Es que es muy importante esto que está haciendo Oaxaca, pero perdonando la expresión, lo aprovecha extraordinariamente Oaxaca. Pero ¿qué está pasando con todas las demás entidades federativas? Que se ha generado precisamente un descrédito indebidamente de las comisiones estatales, de las defensorías estatales y de la misma Comisión Nacional, cuando realmente las recomendaciones pues no tienen ese carácter vinculante. Entonces aquí este proceso, yo diría que incluso es modélico para generar, y ahí viene la siguiente pregunta, para generarlo a nivel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Magistrada, ¿qué le parecería a usted que este proceso constitucional se pudiera establecer de manera nacional para hacer efectivas las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero de manera muy técnica? Me parece perfecto, y lo que hablábamos de hacer un solo código a nivel nacional, pues nos da los principios, nos dan unidad, nos dan certeza. Entonces, pues yo creo que si nos ponemos a trabajar, llegamos a un buen fin, independientemente que muchísimas gracias de lo que usted está diciendo. No, ya me dijo que entonces quiere decir que sí. Sí. Ya se comprometió públicamente aquí, que usted es parte de este equipo que vamos a trabajar este tema, y a mí me da mucho gusto, de verdad.
Pero independientemente, yo quiero decirle que de esto de la Sala Constitucional, en donde lleva a cabo su juicio para la protección de los derechos humanos, y que estamos hablando de que a mí me parece que es el único estado todavía, nos damos cuenta que Oaxaca siempre está adelante, no solamente en esto. En sus juicios orales, y se acordará, fue Oaxaca uno de los primeros. Bueno, había iniciado desde inicio, pero por algunas circunstancias no fue el primero que sacó, pero Oaxaca siempre ha sido. Sí, 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 a mí me tocó recordar que, por ejemplo, a lo mejor quien lo estableció primero fue Nuevo León, pero... Sin menospreciar a nadie, desde luego, ¿no? No, pero es cierto. Yo recuerdo cuando se daban las capacitaciones en su momento, digo, de USAID, que puede estar de acuerdo o no, y sabía que venía este proceso, nadie quería. Y la gente de USAID se la pasaba inicialmente siempre en Oaxaca, y además tienen muy buenos capacitadores en este sentido. Para cerrar, porque vamos cerrando con los tiempos, ¿usted considera que sería importante crecer el ámbito de que se pueda conocer de un proceso de esta naturaleza a lo que hoy se tiene, al establecimiento de buscar el manejo vinculante de las recomendaciones de la Defensoría? ¿Usted cree que podría haber algunas situaciones más sin que se considere una intromisión? Porque aquí no se ha entendido. Por ejemplo, en Argentina, que hoy es un país en donde el derecho procesal constitucional ha sido un referente. Entonces, muchas veces estos ejemplos, como es el ejemplo de Oaxaca, luego permean a lo que es Argentina como país. Y eso les ha funcionado sumamente bien. Incluso ellos tienen, cada uno de los, tienen el amparo, por ejemplo, inicia en las provincias, que serían en los estados para nosotros. Es como en locales. Solamente cuando hay unas cuestiones federales es cuando se va a lo que es la corte. Entonces, yo viendo en esa situación que hoy en día hay perfiles muy buenos que están viendo hoy en tribunales constitucionales, y si se siguiera en todos los tribunales constitucionales salas con esta formación, con esta conformación de magistrados con una gran formación en derecho constitucional, evidentemente, en ese sentido, ¿usted cree que podría haber algunos otros derechos que se pudieran tutelar o algunas otras cuestiones? Digo, independientemente que ya no alcanzamos en tiempo, ¿qué tan factible considera que pudiera buscarse esa mayor protección? Porque hoy en día los tribunales federales están macrosaturados. Entonces, el tema del plazo razonable, pues, se les hace a ellos como que cómo le vamos a hacer para resolverte, vente en 2 años o demás, ¿no? O sea, ¿cree que valdría la pena? Sí, definitivamente, porque lo que usted dice, habría más derechos fundamentales que las constituciones o que las salas constitucionales locales pueden abarcar. Sí, sí valdría la pena, y sí valdría la pena buscarlo, porque solo uno, la certeza jurídica, da la certeza jurídica. Entonces, a mí me parece que la opción que usted da es muy buena, porque las salas constitucionales tendríamos más cuestiones que hacer, porque es sabido también que las salas... A ver. ¿Allá? Ya quedó. Sí, me decía que se cortó un poquito. Se cortó un poquito lo último que dijo, si lo podemos volver a comentar. Sí le comentaba de que sí sería conveniente, o sí habría la forma de buscar algunos otros derechos fundamentales que las salas las salas locales de todos los estados pudiéramos absorber. Perfecto. Pues bueno, ha sido una conversación muy agradable como siempre, y ahora la oportunidad que ustedes tengan a través de esto. Hoy me gustó mucho el día, les voy avanzando. Está primero la magistrada que está trabajando un tema tan importante, y está hoy mismo en ese bloque nada más Sergio Díaz Ricci, el creador del primer Código Procesal Constitucional en el mundo, el creador del Código Procesal Constitucional de Tucumán. Hoy tocó a las 4 de la tarde esta exposición para la magistrada, y a las 7 le toca a Sergio. Y bueno, nada más una aclaración más. Recorrimos las fechas de los nacionales porque se enfermó el magistrado Jesús Martínez Garnelo del Tribunal Superior de Guerrero. Lo vamos a cambiar fecha, entonces los nacionales recorremos
Me encantó recorrerlo así, porque azarosamente quedaron dos extraordinarios constitucionalistas, que es la magistrada Hortensia y Sergio Díaz Ricci de Argentina. Y bueno, pues para cerrar, reiteramos nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes. Qué bueno que tengan ponencias de esta calidad, que se genere este proceso de actualización y capacitación, que es lo que siempre se ha buscado en la academia, que jamás se pedirá un peso por conferencia, un peso por nada. Todas las personas que participan ponen sus recursos, como hoy es el caso, su tiempo, sus conocimientos, y eso vale mucho la pena. Ya depende de los abogados comprometerse a estudiar. Esto va a ser como una biblioteca virtual que van a tener en su casa en diversos temas. Hoy un día de derecho constitucional por todos lados, impresionante. Me agrada mucho. Fue un tema de jurisdicción constitucional local, primero con este proceso local que se ha desarrollado también en una sala también integrada con el tema de la especialización de la magistratura, y complementándose con Sergio Díaz Ricci, que va a ser también otra excelente conferencia que van a tener un poco más tarde en ese Código Procesal Constitucional tucumano, que cabe decir es histórico. Y bueno, reiterando, vamos a manejar con ustedes la información de que van a ser 31 conferencias, 31 conferencias nacionales, 31 conferencias internacionales, 62 conferencias con una calidad increíble. Yo quiero aprovechar este momento, este espacio, para reiterar el aprecio que he tenido desde que conocí a la magistrada. Para mí, siempre dentro del derecho procesal constitucional, un tema medular es la magistratura constitucional. He conocido gente muy valiosa en todo el mundo, y a mí me da mucho agrado que en el tema de la jurisdicción local haya magistrados perfectamente formados, con una visión sumamente humana, con un gran compromiso social, y que a final de cuentas entienden el derecho, entienden a la sociedad. Y reiterar, magistrada, pues qué bueno que hemos trabajado en muchas cosas juntos, qué bueno que vienen muchos proyectos juntos, porque en aras de esto podemos buscar consolidar el Estado de Derecho con buenas voluntades, con preparación de los abogados, y gracias por darle este momento, este espacio a la academia, usted como integrante de la academia, a los abogados del país, pues para que genere este proceso de actualización y capacitación. Y felicitar a Argentina que cumplió el día 1 de mayo, su constitución es la más antigua de América Latina, de 1853, les correspondió hacerlo en Santa Fe como nosotros en Querétaro. La promulgación es la tercera constitución más antigua del mundo, después de la norteamericana y de la noruega. Y entonces, pues felicidades, son un país en que se tiene un control difuso verdaderamente importante, el mejor en América Latina. Y entonces cerramos agradeciendo de nuevo a la magistrada Hortensia por su valiosa participación, y es un día extraordinario hoy para el derecho procesal constitucional. Es muy importante que se vea la calidad que tenemos a nivel nacional y a nivel internacional, y hoy fue un lujo tener dentro de este desarrollo académico en el derecho procesal constitucional a la magistrada Hortensia Castellanos Chávez, y tener un poco más tarde a Sergio Díaz Ricci de Argentina. Pues es un lujo que no muy fácilmente nos podemos dar. Muchísimas gracias, magistrada. Gracias a usted, doctor, muy amable, me siento muy honrada por la invitación que usted me ha hecho. Gracias.